Es profesor titular jubilado del Departamento de Lengua y Literatura de la misma universidad, donde inició labores académicas en 1989. En la Universidad Simón Bolívar fue decano de Estudios Generales, jefe del Departamento de Lengua y Literatura, director de la editorial Equinoccio hasta el 2021 y coordinador académico, fundador de la licenciatura de Estudios de Artes Liberales de la Universidad Simón Bolívar. Obtuvo el Algarish Grant del Gobierno de la República de Tartaristán, Federación Rusa. Fue profesor, por ser profesor visitante en la Universidad Federal de Rusia, de Kazán. Yo me quito los lentes para verlo, es un poco extraño, pero... es también profesor tutelar de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de los diplomados de Artes Visuales y Estudios Europeos de la Universidad Metropolitana. Ha publicado los libros Ramos Sucres y la Edad Media, con el que obtuvo el premio CONAC del ensayo Mariano Picón Salas, Salir a la Realidad, un legado quijotesco, publicado por Monte Ávila Editores, La varia elección de Mariano Picón Salas, La conciencia como primera libertad, Repensar en la Universidad Simón Bolívar y Diálogo y comprensión, textos para la universidad, entre otros, creo yo, ¿verdad? Públicamente pues todo lo que he aprendido yo de ti. Cristian es uno de esos autores que siempre le doy de leer a mis alumnos, que es una de las mejores cosas que uno puede hacer, dar de leer personas, y de verdad que es un gusto que compartas con nosotros esta mañana con esta charla de, ¿cómo es que se llama? Con la ayuda de Sancho, Don Quijote sale de la jaula, ¿ok? Una defensa de las humanidades y del sentido de la universidad. Entonces, bueno, sin más, Cristian Álvarez. ¿Este micrófono funciona también? Ok, gracias a Carolina por esa presentación, sobre todo la última parte que me emocionó, que no sabía esas lecturas. Bien, ¿ustedes leyeron El Quijote? No importa. Hay una frase de Flaubert que escribe pues, a su amante, le dice: comienzo a leer el libro que sabía de memoria antes de saber leer, El Quijote. Así que todo el mundo conoce El Quijote, le resulta familiar. Y como nos resulta familiar, como es una de nuestras herencias más preciadas, aún no haberlo leído, o en el caso de que lo leamos por partes, en caso que nos guste, en caso que nos obligaron a leer, también puede ocurrir. Bueno, es una experiencia maravillosa, pero quiero escoger algunas imágenes que nos pueden servir para lo que quiero conversar, que es digamos, la reiteración que tenemos todos los profesores. Todos los profesores nos repetimos sobre nuestras convicciones, y en estas convicciones tienen que ver justamente con el subtítulo, ¿no? Sobre la defensa de las humanidades y el sentido de la universidad. ¿Funciona eso? ¿Ahora? No, tampoco. Okay. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Ok, perfecto. No sé si conocen esta imagen que escogí de la edición de Leipzig. Resulta que casi al final de la primera parte del Quijote, el cura y el barbero, vecinos y amigos del Quijote, curiosos amigos del Quijote, quieren retornarlo a la aldea, quieren regresar a la aldea, y entonces inventan una comedia que tiene que ver propiamente con los libros de caballería con los que él está obsesionado. Y dicen que está encantado, y lo encantan, es decir, simulan el encantamiento,
y lo encierran en una jaula que disponen en un carro con bueyes y los llevan lentamente hasta la aldea. Y ocurre una cantidad de cosas. Por supuesto, Sancho, su fiel escudero y su fiel amigo, con toda su particularidad, se queja, sabe que es un asunto de malicia, saben que es un punto de engaño, y bueno, acompaña al Quijote y no deja de reclamar. El Quijote asume que es un encantamiento, porque es coherente con lo que ha leído en los libros de caballería. En este sentido, Max Robert dice, él confía tanto en el mundo que no puede pensar que alguien haga una cosa como esa, un engaño como ese. Entonces confía absolutamente que son encantadores, lo cual dice mucho del Quijote y dice también de sus amigos, ¿no? Pues bien, esta imagen a mí me resulta emblemática, mucho más emblemática que la que conocemos tradicionalmente. Lo que yo llamo la imagen más comercial, bueno, es la imagen más conocida del Quijote, que es justamente su lucha contra los molinos de viento. Esta ahí tiene la imagen de la edición de París, que ilustra maravillosamente Gustave Doré. Bien, esa imagen que es tan conocida, que todos ustedes conocen, resulta que ocupa página y media, o menos de una página, y resulta que se convirtió en la emblemática. De hecho, en la presentación inicial veían que estamos el Quijote, Sancho y los molinos. Los molinos siempre aparecen. Se ha convertido esa imagen en la, digamos, en la representación o en el símbolo del idealismo, la lucha del ideal, pero del idealismo que siempre está frustrado. Luchas contra molinos de viento, ¿verdad? Cuando sabemos que es una lucha perdida. En este sentido, y claro, hasta Miguel Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho también repite eso, que es la lucha de Quijote contra la tecnología que nos va a aprisionar. Está exagerando Unamuno desde mi punto de vista, porque los molinos hacen harina y también con eso comemos pan, así que la tecnología resulta necesaria. Pero esta idea del idealismo frustrado que se paga a sí mismo me resulta inocua. No me dice nada, porque efectivamente se paga a sí mismo porque la mera lucha ya justifica la acción. En este sentido me gusta más justamente la imagen me gusta más esta imagen porque aparece Sancho y hay un diálogo con Sancho. En esta vemos el Quijote no ve, él piensa que está viendo unos gigantes, pero son molinos. Es decir, tiene una imagen prejuiciada, una mirada prejuiciada de la realidad, a diferencia de lo que veremos a continuación cuando hablemos de la imagen de la jaula. Pues bien, la imagen de Sancho, perdón, la imagen del Quijote en la jaula resulta lastimosa. Hay una escritora mexicana, Margit Frank, que dice, probablemente estaría en camisa, es decir, porque lo sacaron de la cama. Siempre lo dibujan, aquí también Duré lo dibujó también vestido. O sea, es una figura lastimosa. ¿Qué hace el Quijote? El Quijote cree en los libros de caballería, piensa que son verdad los libros de caballería y sale al campo Montiel, sale al mundo a luchar por la verdad, a deshacer entuertos, de hecho, enderezar entuertos y desfacer agravios. Está luchando por la justicia, pero con una mirada prejuiciada, cerrado en sí mismo y cerrado en los libros de caballería. Pues bien, el resultado lo tenemos aquí. Tenemos a un ser que está, digamos, derrotado, resignado en su propia misión, en la propia visión del encantamiento, y ahí está encerrado, desernado. Fíjense la imagen también al fondo, de la imagen de los que están preparando la comedia, por decirlo así, que es el cura, el barbero, don Fernando, etcétera, etcétera, que están simulando que son encantadores. Pues bien, esa imagen me hace recordar justamente a nuestro querido Mariano Picón Salas. Hay que hablar también de lo venezolano. Y Picón Salas tenía una visión muy profunda, muy aguda sobre el sentido de la enseñanza de las humanidades y sobre el sentido de la educación en general. Y en un luminoso ensayo que publica en 1956, se llama Humanitas, habla sobre la situación contemporánea y dice una frase como esta: ver rápidamente, hacer no importa qué cosa, más que reflexionar, es el ideal de muchos contemporáneos.
la pasión de poseer, la pasión de dominar, estar continuamente en movimiento, es lo que caracteriza al mundo contemporáneo. ¿Qué queda? ¿En qué se convierte el humanista? Y dice casi una caricatura que me permite pensar en el Quijote. El humanista se está convirtiendo en hombre maniático, de traje raído, seguido de milenarios espectros, y repitiendo exámetros en una sociedad que busca emociones más aceleradas. Pareciera que el humanista, el que está pensando en los ideales, el que está pensando en la elevación humana, el que está pensando justamente en la literatura, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la libertad, parece convertido en toda una armadura de traje raído. Cuando hablaba con esto con los estudiantes les decía, y a veces estaba un poco empolvado de tiza cuando estaba dibujando los versos en el pizarrón. Esto lo dice Mariano Picón Salas en 1956 con motivo de una encuesta que hace la UNESCO acerca de la importancia de las humanidades en la educación. Es necesario dejar las humanidades, se refiere a las humanidades clásicas, el griego y el latín, en la enseñanza. Y plantea entonces, Picón Salas voltea la pregunta y plantea el problema. El problema es cuál es el ideal contemporáneo. Y encuentra el quid del asunto precisamente en el unilateral prejuicio de que unos valores excluyan a los otros. Como si no pudiéramos compartir a alguien que estudia ingeniería, a alguien que estudia ciencias, que si no pudiera leer Cervantes. Como si escribir en una computadora no nos permitiera leer el Quijote o leer alguna otra obra. Es decir, tenemos un prejuicio de separar. Ayer estaba dando una clase precisamente en la Metropolitana, les decía, la ciencia durante la Edad Media, la ciencia que se estudiaba era la teología. Y esa permitía justamente integrar el resto de las disciplinas. Es decir, lo que se estudiaba era la búsqueda de la verdad, no una ciencia específica. Entonces el segundo problema está el especialismo exclusivista, es decir, el centrar al hombre como una máquina monoproductora, que solo puede hacer una sola cosa. No pensar en el hombre de manera integral, sino simplemente con estudiar o producir una sola cosa. Cuando el hombre es mucho más que eso. El hombre es hombre, el ser humano es ser humano, mucho más completo, con muchísimas capacidades, muchísimas habilidades. Dice agudamente Picón Salas, es una taylorización de la inteligencia. Taylor, a principios del siglo XX, clasificaba a los obreros según su producción más eficiente. Si es más eficiente, pues clavando clavos, si es más eficiente atornillando una tuerca, distribuía el trabajo y repartía el trabajo así. Esa taylorización de la inteligencia fue aplicada también a la educación. Y ahí tenemos pues una distribución de capacidades concentrando en el objetivo exclusivo de la producción, no del crecimiento, sino de la producción. De eso podemos hablar más adelante. Picón Salas dice, si la educación supera ese fin utilitario y pragmático, podremos finalmente formar seres humanos, formar hombres antes que mercaderes. Este resulta muy problemático porque la utilidad es un valor, el pragmatismo es un valor. El punto es que están aplicados esos valores justamente a lo instrumental. Y aquí está un poco la confusión. La utilidad, lo pragmático, lo eficiente, lo inmediato, tiene una tangibilidad que no es perceptible como otras cosas. Como aquello que significa crecimiento personal, como significa dilucidación, maduración, conciencia. Eso no, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide esa visión que tiene que ver propiamente con lo íntimo? Entonces la tangibilidad y nuestra propia inseguridad en la educación asocia con resultados medibles. Pero los resultados medibles, los resultados pragmáticos, los resultados utilitarios corresponden a los instrumentos, no corresponde a los fines, no corresponde con los valores. De manera que cualquier evaluación utilitaria, pragmática, eficiente, todo lo que tiene que ver con rasgos de productividad, adultera propiamente el sentido de las otras actividades.
Esta observación que hace Pío González es muy importante porque finalmente dice, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la filosofía? Heidegger dice, pero para nada útil. Sabater dice, para nada útil. Pero así, en otro texto, Sabater dice, la educación es algo muy necesario, pero la literatura es imprescindible. Sin literatura perderíamos el alma, dice Sabater. Curioso. Es decir, una cosa es necesaria, pero otra cosa es imprescindible. La atención al alma, y por fin hablamos de ese término, la atención al espíritu, el crecimiento del ser, es lo que debería ser el objetivo de la educación. La educación en el sentido más amplio, en el sentido de formación. Pues bien, aquí apunta el asunto, Pío González, pensando también que precisamente por la atención del ser, precisamente porque la atención del alma, las humanidades ofrecen una pedagogía de felicidad. Qué interesante, ¿no? Pedagogía de felicidad, enseñarnos a ser feliz. ¿En qué consiste eso? En el año 1946 se inaugura la Facultad de Filosofía y Educación, luego se convirtió en Humanidades, de la Universidad Central de Venezuela. Y el decano fundador fue Pío González. Y entonces, otra vez, les pasa a todos los humanistas, otra vez la preguntadera, ¿para qué una facultad de filosofía y letras? ¿Para qué una carrera de estudios de artes liberales? ¿Para qué las humanidades si lo que se necesita el país es producción, si lo que necesita el país es ingenieros, si necesitan vías, etcétera, etcétera? Estamos viviendo en los mismos tiempos todavía. La misma recurrencia del Estado de insistir en la planificación de carreras que sean importantes para la nación son las carreras productivas. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos una crisis moral, cuando tenemos una crisis en educación, cuando tenemos una crisis seria en libertad? En fin, dice Pío González, más que una técnica que tiene que ver propiamente con las otras disciplinas, hay una técnica que nos dice, una técnica humana que consiste en el arte de vivir y comprender. Bueno, un arte de vivir y comprender es el equivalente a la pedagogía de felicidad. Un arte de vivir. ¿Cómo vivir? ¿Cómo comprender? La primera parte tiene que ver justamente con la actitud, con el crecimiento propiamente del ser. Y la actitud de comprender es la indicación hacia los caminos que tienen que ver propiamente con el ser humano. En eso consisten las humanidades. Un arte de vivir y comprender. Ahora bien, si en eso consisten las humanidades, ¿por qué convertirlo en materias? ¿Por qué convertirlo en asignaturas? Sino simplemente esas que en el pensum llamamos materias, esas en el pensum llamamos asignaturas, ¿por qué no convertirlo justamente en el espacio para tratar de incentivar a ese arte de vivir y comprender? Por supuesto, hablo de pedagogía de felicidad, y hablar de pedagogía de felicidad o un arte de vivir y comprender, olvidamos que las humanidades enseñan no solamente la belleza, y en eso pues estamos asociados justamente con el sentido de risueño de la felicidad, sino también el horror. Y dice, cualquier enseñanza de las humanidades quedaría incompleta. El horror de la historia. Sabemos pues cómo nos enseñan que el hombre también tiene su naturaleza caída y puede cometer disparates y desvíos terribles. Pues las humanidades nos enseñan a verlo. Las humanidades nos enseñan a ver el horror y también la belleza. Y enseñarnos que la vida es más que los instintos naturales de sexo, nutrición y el adicional, pues, que tienen que ver con las pasiones de poseer y dominar, como es el dinero. Aquí, en ese texto, por eso me parece tan iluminante, están preguntando sobre las humanidades clásicas. Pío González dice, lo importante no es la cantidad de autores, sino el espíritu y la agudeza como sean leídos. Es decir, no tanta cantidad de materia. Es curioso esto, ¿no? Porque justamente uno desea compartir todo lo que uno sabe, compartir todo lo que uno ha leído, encontrar todos los elementos de la biblioteca que uno ha compartido, quiere de alguna manera legárselo a los estudiantes.
quieres enseñarles lenguas clásicas, quieres enseñarles tantas cosas. Y la idea es, la atención debe estar dirigida a que el estudiante pueda por sí mismo aprender a ver, aprender al camino que lo lleva justamente a esa comprensión, ¿verdad? Y esa búsqueda de la felicidad. Entonces, no es tanto la cantidad, sino formación del espíritu y esa agudeza. Es interesante esa perspectiva, ¿no? Porque también en otro texto que me interesa mucho en Pico Salas, Escultura y Sosiego, dice que un tipo de educación que lo puede lograr es el buen leer. El texto comienza con una crítica a un método de lectura rápida que es desarrollado por unos pedagogos de la Universidad de Columbia, y dice, con una concepción puramente informativa de la cultura, estos pedagogos pretenden que los conocimientos se guardan en los libros como si fuera un refrigerador. Simplemente uno busca y recoge. Y dice, la lectura no solo es informarse y devorar conocimientos. No solo es conocimiento. El acto de leer es un recorrido que forma en sí mismo. Y entonces lo que recomienda es el buen leer. Es enseñar a leer, que por supuesto es obvio, va a tener información, pero el mismo acto ya está formando y ya está ofreciendo conocimiento de otro tipo, mucho más profundo, que tienen que ver con valores espirituales más complejos, lo dice textualmente. ¿Y en qué consiste ese buen leer? En revivir y repensar la problemática que guarda toda obra maestra. Revivir y repensar es una acción que evidentemente exige tiempo, ocio, no lectura rápida. Ese es el tercer punto, revivir y repensar, y la necesidad de tiempo. Y dice, en ese revivir y repensar, en ese recorrido de la forma, ¿acaso se descubran el propio espíritu del estudiante? ¿Acaso se descubra el propio espíritu del lector? De manera pues que el conocimiento está ahí. De hecho, en un clic ahora lo obtenemos muy fácilmente a través de la lectura que podemos obtener en internet, pero el acto de leer en sí mismo se convierte en un arte de buen leer. Y fíjense que la palabra buen, un adjetivo que tendemos a suprimir en el relativismo contemporáneo. Esta actitud que se detiene en el secreto de una línea o una palabra. Bien, vuelvo al Quijote otra vez. Cuando están en las aulas y lo llevan lentamente y mansamente con los bueyes a la aldea, esa comitiva se encuentran con un canónigo que va a Toledo y se une a la comitiva, como suele ocurrir en todos estos libros de viajes. Los viajes se hacen siempre acompañados, y el cura y el canónigo comienzan a hablar sobre literatura. El Quijote no es más que un libro sobre libros, es una conversación todo el tiempo sobre literatura. Muy bien, más allá de esa discusión que resulta importante, el canónigo comienza a hablar con el Quijote, sale de las aulas. No les he explicado por qué sale de las aulas, les explico a continuación. Está encantado el Quijote, según él cree. Precisamente si está encantado, Sancho razona. Cuando yo he oído hablar de gente encantada, no come, ni bebe, ni hace nada. Quedan como bobos, ¿no? Dice el Sancho con su experiencia. Y entonces le pregunta al Quijote, usted tiene, con su concreto empirismo, con su experiencia absolutamente cercana, le pregunta, ¿usted tiene ganas de hacer aguas mayores o menores? No te entiendo, Sancho, ¿qué quiere decir con aguas mayores o menores? Que si usted tiene deseos de hacer algo que no se puede excusar. Total que, por fin entiende el Quijote y dice, anda, apúrate que no estoy limpio, nada. Total que piden permiso, lo sacan de las aulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Quijote está concentrado exclusivamente en su manera de ver el mundo. Está convencido que está encerrado, no por malicia, sino por encantamiento.
le parece que ese aislamiento es coherente con su manera de ver. Sin embargo, al oír a Sancho, a su concreto empirismo, en esa cosa tan prosaica como puede ser el hacer aguas mayores o menores, dice, quiero salir. Es decir, atiende a la realidad y concreta. Atiende a la realidad concreta. Gracias a Sancho, con la ayuda de Sancho, Don Quijote sale de su jaula, de ese aislamiento que no solamente es real, unos barrotes de madera, sino también es mental por lo que cree el encantamiento. Pues bien, sale de la jaula y comienza a hablar con el canónigo y ve que es un tipo, el canónigo dice que al Quijote es un hombre muy culto, muy sensato, muy coherente en su argumentación, y le dice el canónigo que le gustan los libros de caballería por lo demás, pero dice que le gustaría más bien quemarlos todos en esta decisión siempre tan sutil en que cualquier cosa la quemamos, sobre todo los libros. Le dice, renuncia a los libros de caballería. Y el Quijote dice, se lo queda mirando, dice, por la lectura de los libros de caballería, después de que soy caballero, porque él cree en lo que dicen los libros, él se convence que lo que dicen es verdad y por eso va a llevar a cabo lo que dicen las humanidades. Soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, es decir, una mejor persona. Soy lo que soy, gracias a la lectura. Es decir, oye con cuidado, sufre todas estas calamidades, ha estado encerrado, ha sido golpeado, ha perdido dientes, etcétera, etcétera, está convencido de su lectura. Unos pueden decir, está convencido, es decir, está loco, pero él está convencido de su lectura, pero le contesta al otro, justamente al canónigo, este es mi camino. La lectura me lleva a ser lo que soy. Puse el logo nuevo. Ahí está, descargado. Pienso ahorita en la Universidad de Monte Ávila y cuando empezaba en la Universidad de Monte Ávila, que estuve revisando sus documentos, veo que remite a este acertadísimo primer artículo de la Ley de Universidades, que ya tiene 52 años. Lo que quiere decir que ojalá que siga continuando, ojalá que esa idea del legislador, como se sigue diciendo, siga aplicándose en Venezuela. ¿Por qué? Porque es absolutamente acertado y eso nos permite crecer y construir cualquier argumentación. La universidad es una comunidad de profesores y estudiantes que están tras la búsqueda de la verdad, la libre búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad, el término es tan amplio, tan genérico, tan exacto, que permite siempre estar en el camino. No es un punto de llegada. Y por supuesto, el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre. Si unimos las dos cosas, podemos decir los valores trascendentales del hombre, podemos hablar de los tres trascendentales, bien, verdad y belleza, y sin duda la primera parte y la segunda parte se fusionan acertadamente, con el objetivo de iluminar a la nación en este sentido. Podemos decir que las universidades en general, en las últimas décadas, para decirlo en estos términos, en verdad ha iluminado hacia este sentido. No estoy muy seguro de afirmarlo. ¿Por qué? Porque se ha olvidado quizás este principio, la búsqueda de la verdad. Se ha confundido la búsqueda de la verdad con la búsqueda del conocimiento. El conocimiento son fracciones de esa realidad, sin duda. No podemos abarcar la verdad completa porque es incognoscible, porque simplemente nos aproximamos, porque simplemente solamente vemos una cara del poliedro y no las otras caras. Pero el conocimiento siempre está ahí, para seguir buscando, para seguir creciendo, continuamente, no cesa. Jacques Maritain, hay una frase que siempre me impresionó de Jacques Maritain que decía, el conocimiento es un don, o un misterio, acaso una gracia. Digo, el conocimiento es un misterio, parece un oxímoron, ¿verdad?
Pero claro, son porciones de la realidad más grande, más misteriosa y que solamente conocemos una parte. ¿Por qué conocemos esa parte? Bueno, quizás ese es el misterio. Pero como aceptar que hay algo más grande que nunca terminamos de conocer y nuestro objetivo es justamente atenderlo como misterio, como don, permite ver que no se endiosa, simplemente que estamos al servicio de ella, a atender justamente para tratar de aproximarnos poco a poco a este sentido de verdad. En este sentido, las reflexiones de Piper, y justamente sobre artes liberales, nos resultan iluminadoras. ¿Cómo se puede buscar la verdad? Si la búsqueda de la verdad es el objetivo, ¿qué es necesario para ello? Un espacio de libertad. La relación de verdad y libertad es evidente. Aún más lo dice el Evangelio. La verdad nos hará libres, ¿verdad? Y es muy importante, pero es curioso que siempre asociamos con libertad como libertad política o libertad de cátedra. Es decir, en nuestra limitada percepción de las cosas, pensamos que libertad es exclusivamente que podamos hablar lo que queremos en el aula. Sí, eso está bien, pero libertad es una cosa mayor, es un camino mayor. Y dice, la libertad debe ser garantizada sin duda de afuera, pero sobre todo desde adentro. La facilidad como en nuestra inseguridad nos podemos componer o nos podemos convertir en funcionarios es evidentísima. Libertad de poder buscar un espacio de libertad que no se condicione con la ideología, que no se condicione con la estructura, que no se condicione con los propios prejuicios, sino que está asociada directamente en la búsqueda de la verdad. Es curioso, una libertad condicionada. Es interesante estas paradojas que siempre uno recurre. Decía Boecio, me siento más libre, el último romano decía que estaba preso, iba a ser ajusticiado, dice, me siento más libre porque estoy en la fidelidad de lo verdadero. Fidelidad y libertad parecen una contradicción, pero es una fidelidad en un camino que siempre se abre. Entonces, garantizar la libertad desde dentro es lo que también afirma Piper. Y está justamente en la actitud del docente que estimule justamente a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es un deseo vehemente de hallar la verdad. A un libro de Saint-Exupéry, Piloto de Guerra, tiene una frase que también es interesante. ¿Qué significa liberar? Dice. Es decir, ¿qué significa hacer a alguien libre? Recuerda una frase para lo físico: si yo suelto una piedra en el espacio, si no hay ley de gravedad, no pasa nada. Queda suspendida. La piedra debe caer, es decir, va a un sitio de acuerdo a su condición de realidad. Entonces, ¿qué quiere decir liberar? Dice Saint-Exupéry. Liberar a un hombre significa soltarlo en el desierto, enseñarle la sed y mostrarle la ruta hacia el pozo. Enseñarle la sed, creo que está claro. ¿Qué es la sed? La sed es, digamos, un instinto natural que nos dice necesitamos hidratarnos. Pero ¿por cómo se puede enseñar si es un instinto natural? Hay una experiencia que pasó hace como 15 años, una ola de calor en Francia fue de tal magnitud que hubo miles de muertos en ancianos. ¿Por qué? Porque dejaban de tener sed y no se hidrataban y murieron. Por supuesto, el ministro de Salud dijo, ¿qué pasa con la familia que no puede atender justamente a sus ancianos? Pero lo que quiero decir con esto es que la sed se puede olvidar. Y en el caso de la educación, para la libertad, la sed hay que enseñarla. Es una necesidad que siempre quiere buscar el agua, que siempre quiere buscar la verdad. Y todos los trascendentales que en ellos se vinculan. Hay que enseñar la sed. Y luego mostrarle la ruta hacia el pozo. ¿Cuál es el pozo? Bueno,
De alguna manera la Monte Ávila tiene unas intuiciones sobre cuál es el pozo. Sabemos dónde está el agua y nos lo muestra, para que libremente en ese desierto, siempre amenazante, siempre terrible, que de alguna manera contribuya a que la sed aumente, pueda encontrarse. Pues bien, nuevamente con el Quijote, les digo, encerrado en su manera de ver, y solo con Sancho, solo a partir de oír lo que dice Sancho, puede encontrar una salida, siendo fiel a su sed, vamos a llamarlo así. Ahora bien, ese empirismo de Sancho dice, hay que abrirse a la realidad, no quedarse combatiendo tercamente los molinos de viento. Y curiosamente, uno lee el trabajo pues, del Foro Mundial sobre los trabajos futuros entre el 2022 y el 2025, y por supuesto dicen, es necesario que los nuevos trabajadores, la demanda de nuevos trabajos tienen que ver asociadas directamente con inteligencia artificial, bases de datos, robótica, toda esta tecnología pues, maravillosa y que está transformando el mundo, lo que llamamos pues la revolución industrial 4.0. Pues bien, pero además de esos trabajos que cada 6 meses tienen que reaprenderse, lo cual dice algo interesante con respecto a las enseñanzas de la técnica, dice, hay habilidades que siempre van creciendo y van exigiéndose en aumento. ¿Cuáles son? Creatividad, originalidad, iniciativa, pensamiento crítico, persuasión, atención al detalle, resiliencia. Toda esta serie de cosas, ¿qué son? Habilidades que tienen que ver con la enseñanza humanística. Es interesante. Un importante informe, pues no lo digo todo, un importante informe sobre los trabajos mundiales dicen que las habilidades humanas son imprescindibles en la formación de los trabajadores. Y todas tienen que ver precisamente con la formación humanística. Pareciera que Sancho está hablando justamente al Quijote en este sentido. Hay una que me interesa muchísimo y que ustedes de alguna manera han trabajado y se lo exigen a los estudiantes, y es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Cómo se forma el pensamiento crítico? En la tradición que tuve en la universidad, pensaban que el pensamiento crítico es el que objeta, el que siempre critica, el que siempre dice que no, el disidente. Bien, eso es muy fácil. Uno dice algo y dice que no, uno dice otra cosa y está en contra. Eso no es pensamiento crítico. Probablemente hay que decir que no y probablemente hay que oponerse, probablemente hay que decir... Hay que oponerse, evidentemente. Pero el pensamiento crítico tiene que ver con el ejercicio del criterio. Y el ejercicio del criterio es una formación, es una educación de la SED. Es algo muy difícil, y casi siempre tiene que ver con unas formaciones individuales. ¿Cómo se puede estimular ese pensamiento en los estudiantes? Yo solamente voy a compartir mi propia experiencia. Una propia experiencia limitada, pues en docencia y en algunos cargos que tuve la oportunidad de manejar es una palabra fea, de trabajar con empleados, ¿no? Y encuentro tres habilidades que sugiero, que comparto, que pueden ser de interés. Elaborar una síntesis. Síntesis no es un resumen. Síntesis no es una enumeración de lo que tenga un texto o de una realidad. Síntesis es poder entender de manera intelectiva y digerir una situación y decirlo con sus propias palabras. Diga a un estudiante que puede hacer una síntesis, probablemente va a acudir al libro y hace un resumen. No, dígalo con sus propias palabras que dice el texto. Ese es un trabajo nada sencillo. Aún más, en nuestra proposición de la Escuela de Artes Liberales, que pensábamos poner en la universidad, ese iba a ser el trabajo final, una síntesis. Trate de decir
con sus propias palabras lo que es esencial. Es un trabajo que exige mucho, muchísimo. El número 2, el planteamiento de un problema. Ese es un arte muy difícil, también. Con la pregunta precisa. Casi todos los trabajos son repeticiones o planteamiento de problemas que pone el profesor, etcétera, etcétera. Pero plantear la pregunta precisa y pertinente resulta importante. Una vez que se plantea la pregunta, ya la tesis está hecha, ya el trabajo está hecho. Si no sabe plantear la pregunta, no hay manera. El tercero es más ambicioso y mucho más personal, tiene que ver pues con la propia experiencia y digamos con la primera, pues mi primer grado, ¿no? ¿Qué es la elaboración de un concepto generador de una solución? Eso es particularmente afín a lo que es la carrera de diseño. ¿Cuál es el concepto de este edificio? ¿Cuál es el concepto, por decir algo, del Guggenheim de Bilbao? Etcétera, etcétera. Es decir, ese concepto que le exigen a los arquitectos para elaborar el diseño resulta interesante. Si no hay concepto, pues ese proyecto se cae. Simplemente es una construcción anodina que nada nos dice. El concepto es una idea generador que permite justamente establecer el camino para continuar la búsqueda o por soluciones posibles. Y luego, análogo a eso y en otros contextos, precisamente en situaciones de negocio particularmente, es una propuesta de valor. ¿Cuál es una propuesta de valor? Eso surge justamente de poder interpretar tanto al destinatario de una solución, vamos a llamar un cliente, o el origen del problema y la oportunidad de que crezca en el aporte, en lo que éste pueda significar en el cliente, en la comunidad a que va dirigida un tipo de intervención. Son los más ambiciosos, pero son el resultado del pensamiento crítico. No hay una metodología para encontrarlo. La metodología consiste justamente en entender, que es la síntesis, en plantear el problema y entender el problema, y la posibilidad de una vía para poder comprenderlo. Eso creo que puede ser lo que diga Sancho al oído del humanista Don Quijote que se encuentra en la jaula. Muy bien, es curioso, quiero finalizar también con esto, ¿no? Fíjense esa oportunidad que ofrecen las humanidades. Lo ofrecen en la petición concreta del reporte de trabajos futuros. Pero también hay que recordar que es un arte de vivir y comprender. Esta imagen también de Doré me encanta porque es el episodio en que se encuentra Sancho compartiendo con unos cabreros. No entiende mucho su discurso sobre la edad dorada, pero parece reproducirse la edad dorada al compartir junto a un fuego unas bellotas y muchísimos cuentos y canciones, por supuesto. Pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierto a las preguntas y las dudas.